Amigos, bienvenidos a otra caminata por Emaús. Hoy nos miramos unos a los otros y reconocemos lo que ya sucedía dentro de nosotros. Nuestro corazón venía ardiendo en el camino. Bueno, mis amigos, una vez más busquemos juntos el ritmo de nuestros pasos. La tarde avanza. La luz ya no cae directamente sobre el sendero, pero las piedras todavía guardan el calor del sol. Algo permanece después de que la claridad se ha movido. Respiremos el aire más fresco. Sintamos la tierra bajo nuestros pies. Quizás nuestro corazón también escribió una luz que solo después aprendimos a reconocer. Amanece sobre el camino y el horizonte vuelve a llamar. Traigo preguntas en el alma y el deseo de encontrarte más. Cada paso abre silencio, cada paso invita a escuchar. No sé todo lo que me espera, pero hoy decido caminar. En nuestra caminata anterior se abrieron finalmente los ojos. Cleofás y el otro discípulo reconocieron a Jesús y en ese mismo instante él dejó de estar visibles. Bueno, no pudieron retener la luz del resucitado, pero permanecieron en el pan, en el camino recorrido y en una mirada que ya no podía ni más nunca volvería a ser la misma. Ahora ocurre algo profundamente humano. Los caminantes se miran y las primeras palabras después de la desaparición no forman un discurso ni una conclusión individual. Más bien son una pregunta compartida. ¡Qué maravilla! Y uno necesita al otro para comprender lo que acaba de vivir. Y es que la conversación vuelve hacia el camino, a la voz del forastero, a las escrituras explicadas, a una transformación que había comenzado a ocurrir mucho antes de que llegaran a Emaús. Nosotros también solemos reconocer algunas experiencias después de que las atravesamos, pero no necesariamente mientras suceden. A veces, cuando están ocurriendo, apenas sentimos una inquietud, una claridad o una fuerza extraña interior que nos mueve. Solo al conversar con alguien más podemos decir, eso también estaba ocurriendo dentro de nosotros. Hoy no abandonamos la casa de Emaús, ni damos todavía el siguiente paso exterior. Permanecemos junto a los dos discípulos, mientras descubren que el camino había dejado calor dentro de ellos. Aunque no te vea, caminas junto a mí. Paso a paso aprendo A conocerte y a seguir. arde el corazón. La fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo. Yo elijo continuar. Muchas veces estuviste cerca Y no te supe reconocer. eras luz entre mis dudas. Presencia fiel al amanecer. Mientras avanzo por la senda
habita mis silencios y me enseña a confiar. aunque no te vea. Caminas junto a mí, Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. arde el corazón. La fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo. Yo elijo continuar. Y entonces en nuestra reingeniería vamos poco a poco viendo los pasos de la conversión, que en este caso es el octavo y último. Jesús comenzó corrigiendo nuestra forma de pensar, atravesó con nosotros el dolor, reunió la historia mediante la palabra, respetó nuestras libertades y cuando nosotros lo invitamos al quedarse, Él tomó el pan, lo bendijo, lo partió, lo puso en nuestras manos y allí es que se abrían nuestros ojos. Pero ahora vamos a aprender a reconocer juntos lo que sucedía ya dentro de nuestros corazones, porque los corazones empiezan a sentir antes de que los ojos comiencen a ver. Y así la conversión no culmina solo con una emoción privada que nadie puede acompañar ni contrastar. Se vuelve una conversación comunitaria. No lo sentíamos, dicen estos dos discípulos. Y entonces la pregunta contiene humildad. Ninguno pareciera imponerle al otro una sola interpretación. Uno ofrece su memoria y espera que el compañero también la reconozca. Y ese es nuestro movimiento de hoy, de sentir sin comprender, a discernir juntos el fuego del caminar. Y es que entonces la esperanza ya no es una posibilidad ajena, ha adquirido temperatura dentro de nosotros, pero todavía no adelantaremos lo que ese fuego va a hacer después. Hoy permanecemos en ese instante en el cual dos corazones descubren que no ardían solos, que lo hacían juntos. Escuchaste nuestra versión, tan pequeña para tanta herida. No borraste lo que dolía, lo pusiste dentro de otra historia. Desde Moisés y los profetas, cada palabra abrió un resquicio. La cruz que llamábamos derrota comenzó a revelar otro camino. La tarde caía despacio, tú parecías continuar, y de todo lo que no entendíamos nació una oración. Quédate. El corazón lo supo antes que los ojos, ardía mientras nos hacías comprender. La cruz no era el final de la promesa, había otra manera de leer. Quédate, que la noche ya se acerca, toma el pan y vuelve a bendecir. El corazón lo supo antes que los ojos, eras tú devolviéndonos la vida. Escuchemos entonces la frase completa de este versículo 32 de nuestro gran evangelista Lucas capítulo 24. Y dice: entonces se dijeron el uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos habitaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Bueno, sí, Señor, el uno al otro, el corazón ardiente, en el camino,
mientras nos contaba las Escrituras. Antes de escuchar la canción, quedémonos con esta imagen. Cae la tarde. Una piedra del tendero conserva el calor del sol. La luz ya no está sobre esa piedra. Sin embargo, al acercarnos, descubrimos que algo permanece. La piedra no produjo ese calor, la recibió durante el camino. Y así ocurre con los discípulos. Jesús ya no está ante sus ojos, pero su voz ha dejado una temperatura nueva en su memoria. Solo ahora es que pueden reconocerla. Y escuchemos entonces la canción como si fuésemos esos dos caminantes que se detienen, que se miran un instante y se preguntan si ambos están sintiendo el mismo calor de Dios. Y no cantemos todavía el regreso. Cantemos es el descubrimiento. El sendero guardaba el sol y nuestro corazón tenía dentro ya la palabra que nos iluminaba y nos calentaba. Cae la tarde sobre nuestros pasos, la luz se aleja, la piedra guarda el sol. No lo sabíamos al caminar. Una voz encendía despacio el corazón. Nos miramos sin tener respuestas. El silencio aprende a respirar. El camino guarda el fuego. El camino guarda el fuego. No ardíamos solos bajo el cielo. Algo en nosotros volvió a despertar. El camino guarda el fuego, aunque la tarde deje de alumbrar. Queda en la tierra una tibieza. Queda en nosotros lo que pudo tocar, sin retener la luz que se iba. Juntos supimos que seguía su señal. Paso a paso cambió nuestra mirada, sin hacer ruido, sin querer brillar. El camino guarda el fuego. El camino guarda el fuego. No ardíamos solos bajo el cielo. Algo en nosotros aprendió a esperar. Que no nos queme la prisa, que nos dé libertad. Que este calor nos reúna cuando no podamos nombrar. El camino guarda el fuego. El camino aún guarda el fuego y nuestro corazón lo guardará. Amigos, volvamos a nuestro caminar. Los discípulos no presentan una certeza cerrada sobre lo que pasó dentro de ellos. Se preguntan el uno al otro, y ese detalle protege la experiencia de dos posibles extremos. El primero es despreciarla como una simple emoción pasajera, y el segundo es transformarla en absoluto, como una certeza que ya nadie más nunca pueda revisar. Esta pregunta pareciera abrir otro espacio
para que la memoria del compañero la complemente. ¿También lo sentías tú? Y es que en nuestro lenguaje de caminantes podríamos decir, bueno, quizás nosotros también percibíamos que algo se estaba encendiendo mientras avanzamos por estas caminatas. La fe necesita, sí, intimidad, pero pareciera que no es aislamiento. Algunas claridades nacen en el silencio, sí, pero también maduran en las conversaciones y con nuestra comunidad de fe. Entonces, cuando compartimos con los demás con humildad, el otro no reemplaza nuestra conciencia, nos ayuda más bien a reconocer la huella que quizás habíamos pasado por alto. Regresemos de nuevo a la mesa. El pan permanece en sus manos. La silla del compañero del forastero ahora pareciera entonces vacía. Y estos dos discípulos levantan la mirada y se encuentran el uno al otro. Entonces la memoria recorre el sendero, ahora en dirección contraria. Recuerdan entonces la voz que preguntó por su tristeza. Recuerdan cómo los hechos comenzaron a adquirir otra forma. Empiezan a ver cómo las escrituras dejaron de ser fragmentos desconocidos para convertirse en un rompecabezas coherente de una historia capaz de contener ese dolor. Y mientras caminaban, quizás no supieron nombrar lo que ocurría. El cansancio seguía allí. Jerusalén seguía atrás. Jesús todavía parecía un forastero. Sin embargo, el corazón empezaba a recibir el calor de la palabra. Y ahora uno mira al otro y formula la pregunta que reúne todo. ¿No sentíamos arder nuestro corazón? Y esto no pareciera nostalgia por una emoción perdida. Más bien es el reconocimiento de una transformación real, de una resurrección interior, porque como el suelo que devuelve lentamente el calor recibido durante el día, el calor también revela lo que la palabra ha ido depositando paso a paso. Y así quedémonos allí, todavía sentados en esa mesa, todavía asombrados, perplejos, todavía aprendiendo a nombrar juntos el fuego del amor incondicional de Dios. Cae la tarde sobre nuestros pasos, la luz se aleja, la piedra guarda el sol. No lo sabíamos al caminar. Una voz encendía despacio el corazón. Nos miramos sin tener respuestas. El silencio aprende a respirar. El camino guarda el fuego. El camino guarda el fuego. No ardíamos solos bajo el cielo. Algo en nosotros volvió a despertar. El camino guarda el fuego, aunque la tarde deje de arder. Tal vez nosotros conozcamos muchas formas de intensidad en la vida. Podemos arder porque tenemos prisa por terminar. Podemos arder del deseo de ser reconocidos por los demás. Podemos arder por las tentaciones de la vida. Podemos arder de rabia también por la frustración cuando una obra no sale como la imaginábamos. Podemos arder de una emoción espiritual que parece inmensa y disminuye al día siguiente, como una chispa que no coge fuerza. Así que no toda temperatura interior viene del mismo fuego. Estos discípulos no se quedan solamente con la sensación, la relacionan entonces con la presencia,
con el caminar, con la palabra que reorganizó su historia. Y entonces el ardor que viene de esa conversión no necesita mantenernos exaltados ni salir jubilosos y gritones por allí. Puede más bien volverse una serenidad para empezar a elegir mejor nuestras prioridades. Nos genera un ardor, una paciencia ante el ritmo de la vida y de los demás. Nos genera un ardor, pero con una libertad para publicar algo imperfecto y continuar con lo esencial de la vida. Nos genera humildad para pedir ayuda y permitir que otros nos muestren sus dones. Y así, mientras caminamos, observamos nuestra respiración. No requerimos salir corriendo de inmediato para saber que estamos vivos. El fuego de Dios no siempre acelera el paso. A veces lo ordena, lo hace más perseverante y no se mide únicamente por cuanto sentimos en un instante. Se reconoce por la verdad que sentimos llevar por dentro, por el amor que ahora se vuelve más incondicional hacia el resto de los seres humanos que habitan este hermoso planeta y hacia la libertad que valoramos aún más y que queda dentro de nosotros. Queda en la tierra una tibieza, queda en nosotros lo que pudo tocar, sin retener la luz que se iba. Juntos supimos que seguía su señal. Paso a paso cambió nuestra mirada, sin hacer ruido, sin querer brillar. El camino aún guarda el fuego, el camino aún guarda el fuego. No ardíamos solos bajo el cielo, algo en nosotros aprendió a esperar. Que no nos queme la prisa, que nos dé libertad, que este calor nos reúna cuando no podamos nombrar. El camino guarda el fuego. El camino aún guarda el fuego y nuestro corazón. La frase nos dice además cuánto ardía el corazón y cuándo es que ardía ese corazón. Dice entonces Cleofás, o más bien el otro discípulo, no sabemos quién de los dos. Dice, cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Entonces Jesús no produjo una emoción vacía, ni pidió a los discípulos que negaran los hechos del caminar. Más bien tomó la historia que les había quebrado y la colocó dentro de la historia mayor de la crucifixión y la resurrección, de las profecías y las enseñanzas, de las bienaventuranzas, de todas las cosas que de alguna forma Jesús había venido contando en su vida pública y luego también de lo que estaba escrito en las palabras que provenían de Dios y de los profetas. De esa forma, la palabra no borró la cruz, sino que la atravesó sin concluir que el amor había fracasado, porque ya el cuerpo anterior de Jesús de Nazaret dejaba de existir para transformarse en un cuerpo glorioso del resucitado. Por eso el ardor une mente y corazón. Hay comprensión de la palabra, pero no frialdad, y hay emoción del ardor, pero no confusión ni una quemazón desordenada. Hay una verdad que toca las heridas y la devuelve en una mejor dirección. Y entonces, cuando investigamos esto, nuestra ruta recuerda que las escrituras fueron explicadas
Y conocer la palabra no siempre significa haberla integrado en nuestras vidas. Necesitamos, sí, escucharla, pero también conversarla, orarla y permitir que la palabra dialogue en el día a día con nuestra vida. Y por eso los grupos de oración pueden ser muy valiosos para dialogarla, para compartirla. Y Jesús realiza esa integración mientras caminaba con ellos. No les entregó simplemente un eslogan, un libro, léanselo allí. Les devolvió una historia habitable, conversacional, como las raíces que reciben el calor de una superficie y la conducen hacia una vida que estaba escondida bajo tierra. La palabra entonces descendió hasta nuestras raíces para que pudiéramos escucharla y convertirse en savia en nuestro vivir. Y allí es que comenzó a arder nuestro corazón y a florecer nuestro árbol de la vida. Y así en nuestro caminar, mientras llevamos las bitácoras de nuestra vida, no pueden aparecer pruebas sencillas. Una creación hecha con un gran entusiasmo llega a la mañana siguiente en un formato imperfecto, una imagen que no era la correcta, unas palabras cortadas, y la reparación posible comienza a consumir el tiempo reservado para servir a Dios. Entonces el fuego podía confundirse con una obsesión en corregir cada detalle de nuestro proyecto o en una ansiedad por alcanzar más miradas de la que en este momento necesita ser mirado. Y la conversión produce otro fruto, establece una prioridad, comparte lo que sí podía ofrecerse y se continúa. Y más tarde, un abrazo que no había sido encontrado el día anterior regresó en otro momento, sin la exigencia ni la programación. Dos corazones asincrónicos podían entonces ahora reconocerse sin que ninguno controlara el instante en el cual se iban a sincronizar. Así discernimos mejor. Las métricas pueden ayudarnos a medir esa tensión, pero no certifican la gracia de la tensión. La intensidad puede encender un día, pero no garantiza una transformación que sea continua y permanente. El fuego que proviene de Jesucristo resucitado sí deja frutos observables a través de la vida, la paciencia, el cuidado, el amor por la libertad, la valoración de la verdad, la colaboración con los demás y un amor que no necesita ocupar el centro del universo. Así, cuando esos frutos aparecen, podemos mirar entonces unos a otros y decir con gratitud, algo venía mientras veníamos caminando y ardía nuestro corazón. En la mesa se aquietó el camino, tus manos dijeron más que la voz, partiste el pan y por un instante todo lo escondido tuvo rostro. Cuando dejaste de estar a la vista, la ausencia ya no fue igual. Te habías quedado en la palabra, en el pan, en el fuego y en el andar. No nos devuelvas la fe de antes, hazla capaz de atravesar, que no regrese intacta a la orilla, que aprenda contigo a resucitar. El corazón lo supo antes que los ojos, ardía mientras nos hacías comprender. La cruz no era el final de la promesa, había otra manera de leer. Quédate, que la noche ya se acerca, toma el pan y vuelve a bendecir. El corazón lo supo antes que los ojos, eras tú.
Y ahora, como ya hemos costumbre en este caminar, miremos al cielo y demos una oración a Papá Dios y digamos: Jesús, compañero de nuestro camino, háblanos mientras avanzamos, explícanos tu palabra dentro de nuestra historia. Lleva la luz a lo que quizás no hemos comprendido todavía y entréganos el calor de lo que estaba frío dentro de nosotros. Enséñanos, Papá Dios, a reconocer el fuego que viene de ti. Purifica nuestra prisa, purifica nuestra necesidad de ser aplaudidos, purifica el deseo de controlar a los demás y ayúdanos a emprender toda intensidad que nos encierre a nosotros mismos para abrirnos al mundo. Dios, te pedimos que no hagas que nuestro fuego nos vuelva seres superiores a los demás, que más bien nos haga humildes, libres y más capaces de amar a cada quien como cada quien es, con sus cada unadas. Danos compañeros de vida con quienes podamos conversar sin imponerles nuestra verdad y escuchar sin desaparecer de sus vidas. Danos la oportunidad de discernir sin apropiarnos de tu misterio, y cuando la emoción disminuya, que permanezca esa emoción en nosotros con una verdad y unos frutos, para que cuando tu luz empiece a bajar, podamos recuperarla, y que este caminar y que este sendero conserve el calor de cada uno de los pasos que damos. Haz de nuestro corazón un lugar donde tus escrituras no sean lentas ni letras distantes, sino una palabra viva, recibida, orada y vivida en nuestro día a día. Jesús, te pedimos pues que nuestro corazón arda contigo y que sepamos reconocernos todos mutuamente. Amén. Amanece sobre el camino y el horizonte vuelve a llamar. Traigo preguntas en el alma Y el deseo de encontrarte más. Cada paso abre silencio, cada paso invita a escuchar. no sé todo lo que me espera, pero hoy decido caminar. Y ahora que ya vamos llegando poco a poco a nuestro destino de hoy, vamos retomando esos pasos y vemos entonces cómo la conversión comenzó cuando Jesús se atrevió a corregir nuestra manera de entender, a darnos ese reproche caritativo que empezó a empezar cuando atravesó el sufrimiento que llevamos por dentro, cuando nos habló y cuando respetó nuestra libertad y aceptó nuestra invitación. Entró en casa y tomó el pan, y entonces, al compartirlo con nosotros, nuestros ojos se abrieron, y ahora, al mirarnos unos a otros, reconocemos que el corazón ya venía ardiendo desde hace rato. Entonces el círculo interior de esta etapa se completa. No porque ya hayamos comprendido todo, eso nunca lo vamos a poder hacer, pero porque la emoción permanezca siempre en un punto bien alto en nuestras vidas. Se completa esta etapa porque la historia que nos expulsaba hacia la desilusión no ha ganado, sino ha recibido un sentido nuevo, y poco a poco avanzaremos hacia una reilusión, pero no todavía. Las piedras del sendero conservan el calor, pero todavía no iluminan del todo. La palabra permanece dentro de nosotros, pero todavía no somos evangelistas. Y la experiencia ya dejó de ser solamente una experiencia individual
para ahora ser nombrada con los demás. Quedémonos un instante en esta etapa de nuestro caminar, en este cierre de la conversión. Ya vendrán otras etapas, no corramos demasiado pronto hacia ella. Agradezcamos por ahora este momento interior que nos permite mirar el camino recorrido y reconocer que Jesús estaba siempre con nosotros, encendiendo nuestras vidas mientras caminábamos juntos. Aunque no te vea, Caminas junto a mí. paso a paso aprendo A conocerte y a seguir. arde el corazón. La fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo, yo elijo continuar. Muchas veces estuviste cerca Y no te supe reconocer. eras luz entre mis dudas, Presencia fiel al amanecer. mientras avanzo por la senda. Algo comienza a despertar. Tu voz habita mis silencios. Y me enseña a confiar. Aunque no te vea, Bueno, mis compañeros de viaje, la conversión termina con dos caminantes que reconocen juntos el fuego. Y ahora empezaremos una nueva etapa, hermosísima, una próxima frase, en el cual vamos a entrar en un nuevo umbral. Y va a decir nuestro maravilloso evangelista Lucas en su próximo versículo 33, como la de Cristo, va a decir: y de inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los demás de su grupo. Bueno, así que no vamos a descansar, vamos a hacerlo ahorita, antes de pasar al próximo movimiento. Pero ya mañana nos tocará otro caminar y guardaremos el calor que recibimos hoy y el agradecimiento por la palabra para ayudarnos a retornar hacia Jerusalén. Y así vamos a ir dejando que madure dentro de nosotros la pregunta que nos va a acompañar la próxima caminata. Y así, en el próximo etapa número 4, empezaremos a regresar paso a paso. Y será otro territorio y tendrá su propio peso, porque el regreso también tiene sus retos. Así que no faltemos a nuestro caminar. Lleguemos con ese corazón que hoy aprendimos a discernir, con la memoria del camino y con la disponibilidad para descubrir qué ocurre cuando ese fuego interior es reconocido y nos empieza a mostrar otra dirección en la vida. en tu palabra encuentro fuego. En tu mirada libertad. No me obligas a seguirte, Me invitas a caminar. y mientras late el corazón, Más clara se vuelve tu voz. cada paso deja huellas De un amor que me encontró. aunque no te vea. Caminas junto. Y así es, mis compañeros de caminata. Paramos, completamos el ciclo de hoy y después de caminar mucho, ponemos nuestra mano en el corazón y sentimos ese ardor por una palabra que no negó nuestras heridas y que volvió habitable nuestro pasado. Arde porque Jesús caminó a nuestro lado
antes de que supiéramos reconocerlo. Arde porque nuestra emoción es intensa, pero que siga ardiendo cuando nos quede la fidelidad y los frutos del futuro. Que arda sin consumirnos a nosotros mismos ni a los que nos rodean. Que este ardor nos dé más libertad y más compañía. Que nos permita mirarnos los unos a los otros y decir, no estamos caminando solos. No necesariamente ardíamos individualmente. Hoy termina esta etapa de la conversión y esperemos entonces que la resurrección ocurra dentro de cada uno de nosotros y que el deseo sea sigamos caminando con Dios para toda la vida y que la piedra tibia no recuerde que la luz recibida se puede apagar y que la próxima etapa nos encuentre bien despertitos para regresar a Jerusalén. Así que cuando termine esta bella música, esperemos entonces que permanezca encendido lo esencial, la palabra en nuestra memoria, el amor en nuestros pasos y el fuego de Dios en nuestros corazones. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo y hoy vuelvo a elegir. Paso a paso, caminas junto a